Pues nada, a ver, fuera de haber visto los antecedentes de las señoras ITS y planificación familiar la clase del día de anteayer, o bueno, pues de ayer ya, ¿no? Que ayer jueves hemos llevado pues ese señor temita, hay que saber que estamos metiéndonos pues en algo que obviamente sí o sí hay que saberlo para afrontar pues un examen final respectivamente en sí. Y además que si no, pues obviamente pues está en el pro del conocimiento de que obviamente todo médico personal de salud tendría que saber acerca de los métodos de planificación familiar para, por lo menos no tal vez específicamente, pero por lo menos pues orientar en su correcto uso justamente para prevenir estas que son las ITS respectivas, ¿no? Que obviamente como ayer ya lo hemos visto, pues el mejor método y el más aconsejable para prevenir su contagio es los métodos de barrera, porque el resto pues obviamente involucra un contacto directo, entonces obviamente y ahí se da pues la transmisión directa en sí. Así que empezaremos con su parte introductoria y no perderemos más tiempito en sí. Antecedentes, que creo que esta cosa tampoco no ha cambiado nada del año pasado. A ver, la concepción biologista del proceso salud-enfermedad, sintetizada en la creencia de que los servicios de salud, la tecnología, los medicamentos y los recursos humanos en salud altamente especializados, pues todos son la base fundamental del estado de salud de una población y ha sido la causante de los constantes fracasos del control de las enfermedades y de la irracional distribución de muchos o escasos recursos del sector de salud. Los conocimientos científicos actuales sobre la determinación y la causalidad del proceso salud-enfermedad son contundentes al demostrar que las variables sociales poseen una mayor importancia que las biológicas. Y esto obviamente es lo que te permite hacer entrar en contexto de lo que tenemos que hablar aquí con las ITS, porque claro, es un problema social de desinformación respectivo que da origen pues a los problemas biológicos secundarios, pero por desinformación social. Así, en 1974 se presenta el famoso informe de los campos de salud, presentado por Mark Lalonde, ministro de Salud y Bienestar Nacional de Canadá, donde se identifican 4 determinantes de la salud de la población, los cuales son el estilo de vida, factores biológicos, medio ambiente y servicios de salud. Al final de cuentas, esto se relaciona mucho con temas que tú has visto en morfofunción y o incluso estás terminando de ver en biología celular con temas polémicos como el cáncer, la división celular o cualquier otra enfermedad que tú sabes que, fuera de no estar todavía hablando de las ITS, toda enfermedad está regida por múltiples factores que coinciden a veces al mismo tiempo, algunos predominan más, otros menos en el desarrollo respectivo de las enfermedades en sí. Y claro, como no, muchas de ellas con solo modificarlas van muy bien en el proceso de evolución de una enfermedad y a veces ayudan en el proceso curativo, como que otras simplemente a veces ayudan en la parte paliativa, pero como decimos, a no hacer nada es pues mucho mejor en sí. Basados en este tipo de evidencias, es que la OMS y la OPS recomiendan que las políticas de salud a nivel mundial tienen que dar énfasis siempre en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Justo por ello es de antecedente de este tema la planificación, porque esa es la parte preventiva, la planificación familiar y sus métodos. Asimismo, el actual modelo boliviano de la salud de la SAPSI prioriza las acciones de promoción y prevención en salud, haciendo énfasis en controlar los estilos de vida no saludables, en confrontar, perdón, que también se denominan factores de riesgo personales en sí. Bueno, que estamos repasando cositas del capítulo 2 en la parte de la atención primaria en salud y de la educación en salud, ¿no? Del capítulo 3. Se entiende entonces por estilo de vida a quien, a la manera o la forma de cómo las personas prácticamente satisfacen una necesidad respectivamente. En cambio, la calidad o nivel de vida ya se refiere a la capacidad de compra de un satisfactor que tienen los individuos en sí, es decir, el poder adquisitivo, ¿no? En muchos casos los estilos están supeditados a la calidad de vida, pero igual en otros casos, o igualmente en otros casos, son independientes de esta y más bien están condicionados por la educación o la información que se posea con ellos. Por lo tanto, la educación sobre los estilos de vida es una determinante para que las personas tengan o no los diferentes factores de riesgo que incrementen su chance de enfermar o incluso de morir. Por lo que el equipo de salud tiene que interactuar responsablemente con el usuario, identificando su estilo de vida no saludable o factores de riesgo individuales con el objetivo de ¿qué? De modificar conductas negativas para su salud. Esta pequeña charla informativa que medio que a veces no sabemos ni por qué está puesta en esta parte, que obviamente el punto 2 es obviamente donde tenemos que empezar el tema,
hace pues simplemente un énfasis en lo que es el trabajo de la prevención, que como todos los libros te lo van a decir, obviamente la prevención es mucho mejor que la parte curativa, porque para empezar, obviamente es la que cuesta más barata en sí, ¿no? Bueno, entidades o infecciones de transmisión sexual, que son, por definición, entidades nosológicas que se transmiten a través del contacto sexual anal u oral con personas obviamente infectadas. Las ITS, también llamadas enfermedades venéreas, tienen una amplia incidencia y difusión y son de un constante incremento a nivel mundial, pues están relacionadas obviamente con patrones de comportamiento promiscuo, es decir, relaciones sexuales inseguras, sin uso de protección, como el uso de preservativos, con parejas múltiples o sin un cuidado de hábitos de higiene personal como mínimo. Bueno, la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual son causadas, ojo, por dos tipos de gérmenes, en su mayoría bacterias y virus. Pero claro, los hongos y los protozoos también pueden estar metidas en alguna que otra. Pero recuerda, la mayoría son ocasionadas por bacterias y por virus. Así que, ¿cómo no te podrían lanzar una pregunta regalada y dejar que lo hagan pues esta convocatoria en decirte, por lo mínimo sé capaz de reconocer qué enfermedades son bacterianas, quiénes son parasitarias, quiénes son virales u ocasionadas por hongos, que tampoco no son muchas en sí, ¿no? Entonces aquí vas viendo algunas que obviamente no las vamos a revisar a todas porque tampoco están todas estas descritas en su libro, ya las conocerás en su respectivo tiempo en diferentes materias y en la facultad, pero ya tienes que ir teniendo una visión panorámica de ver la condilomatosis, la hepatitis C, el herpes molusco contagioso, el VIH pues como infecciones virales, o pues la señora gonorrea, la sífilis, la clamidia, o la tricomona, las ladillas y las sarnas, ¿no? Que obviamente pertenecen a la parte parasitaria en sí. Bueno, contexto epidemiológico. Si ustedes se acuerdan de esto, con esto sí recáncer, ¿no? Porque claro, en todo se revisa la epidemiología de cualquier enfermedad. A ver, las tasas de incidencia de las ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento que pueden rápidamente hacer que los pacientes con muchas ITS no se vuelvan contagiosos e incluso se pueda curar a la mayoría de enfermedades. En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso de anticonceptivo oral, dice acá, han eliminado, anticonceptivo oral, han eliminado las restricciones sexuales tradicionales. El uso de anticonceptivos variados, debe ser un anticonceptivo oral, wow. Bueno, solamente serán las tabletas, quién sabe, bueno, es polémico. Han eliminado las restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres, y sin embargo, tanto los profesionales de la salud como los pacientes a veces tenemos dificultades para tratar abierta y sinceramente estos temas de problemas sexuales en sí y que se dan obviamente peor aún en la sociedad, clasificados como temas aún tabúes. Adicionalmente, la difusión mundial de bacterias drogoresistentes, como por ejemplo el gonococo resistente a la penicilina, refleja pues prácticamente el uso erróneo de antibióticos y la extensión de copias resistentes en las poblaciones móviles. El efecto de los viajes se hace más evidente con la difusión rápida de otros países en sí. Entonces, estos son principales problemas que llegan, por ejemplo, a resistencia contra medicamentos y cepas más resistentes, más fregadas, más difíciles de tratar y más problemas para la salud pública de manera general en sí. Las entidades que ustedes van a revisar en este señor temita es, para empezar, estas dos joyitas que obviamente una persona se las tiene que saber bien porque son bastante comunes en sí. Y luego ya por comentarios, pues las otras también, que no decimos que no sean menos comunes tanto así, pero alguna vez también tú ya las vas a ir viendo en sí. Y claro, todo termina con esta gran joya de corona que es pues la enfermedad, la ITS más popular en sí, ¿no? Que es el VIH. Diagnóstico diferencial. Ten en cuenta este punto que ya ha sido una pregunta de examen pasada. A ver, ¿con qué se tendría que hacer diagnóstico diferencial a las ITS? O mejor dicho, ¿con qué se las podría confundir? Para empezar, a las ITS, a todas estas de la lista, se las podría confundir, por ejemplo, con infecciones endógenas, que claro, se desarrollan principalmente en mujeres sanas por el crecimiento exagerado de microorganismos de su propio tracto genital, debido a cambios o simplemente a las variaciones hormonales. Y eso te lleva a revisar principalmente este par, la vaginosis bacteriana y la candidiasis vulvovaginal, que, ojo, con este par no son clasificadas como ITS, porque bien, la vaginosis bacteriana es simplemente un desequilibrio de la propia microbiota de la
principalmente la cavidad vaginal en la mujer, que no es un lugar estéril, y la candidiasis, pues oye, este hongo llamado Candida albicans prácticamente vive con nosotros en sí y a veces suele descontrolarse y proliferar en exceso por algún tipo de desorden respectivo en el lugar donde se sitúe respectivamente en sí. Así que estas dos no son unas ITS dictas en sí. Factores de riesgo. Híjole, ¿qué me pasó con esto que se movió todo? Pues ahí, a ver, ¿te vas a aprender todos estos factores de riesgo? Yo creo que no, pero dale un poquito de sentido común. Obviamente es lo que tendría que tener una persona para, obviamente, adquirir con mayor probabilidad una ITS. Para empezar, como siempre, el inicio precoz de relaciones sexuales, siempre y cuando pues, tengas una persona totalmente desinformada. Uso inadecuado de los métodos de planificación, como por ejemplo el condón. Relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, violencia sexual, alcoholismo, drogadicción. Ojo, trabajadoras y trabajadores sexuales sin algún control sanitario y también la susceptibilidad hormonal para adquirir ITS y muchos otros más factores de riesgo que podrían sumarse aquí, desde causas genéticas o incluso ambientales, ¿no? Múltiples causas que pueden coincidir en una persona en sí. Bueno, el libro sigue con las partes generales. Y ojo que a esta señora hay que tenerla en cuenta bastante, sobre todo a quién, a esta tabla que la estamos ya viendo en esta parte de abajo, porque a veces, la pregunta a veces es muy directa. Es como se manifiesta algún tipo de síndrome con un síntoma, un signo característico. El manejo óptimo de las ITS se basa en qué? Se basa obviamente en que tú seas capaz de identificar al agente etiológico en cada circunstancia clínica que se te presente y obviamente identificando el agente específico tú podrás dar un tratamiento específico en esa enfermedad. Se ha diseñado el enfoque de un manejo sindrómico para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Este enfoque implica agrupar en síndromes en sí. ¿Qué es un síndrome? Sabes que es un conjunto de síntomas y signos asociados. Un síndrome es causado por una o varias infecciones de transmisión sexual y el tratamiento se realiza en base en que a una combinación de medicamentos para tratar las infecciones que presumiblemente conforman este síndrome correspondiente. Entonces, que este cuadro ha sido más en el pro de, a ver, dicho de otra manera, motivos de consulta muy comunes que presentan los pacientes en los consultorios de, puede ser medicina general, puede ser urología o ginecología, que son los principales sitios donde se ven o se manejan las ITS en sí, y en las áreas de salud sexual reproductiva, en los CIES respectivos, ¿no? En diferentes centros correspondientes. A ver, todos estos que están enunciados en esta parte de la columna son motivos de consulta por los que los pacientes asisten a un centro hospitalario, por flujo vaginal, por flujo uretral, porque le salió una úlcera en sus genitales, por un dolor abdominal bajo, por un edema en el escroto, un bubón o presentar verrugas en sí. Hay muchos más, sí, pero por lo menos estos son los principales que toma en cuenta la universidad y te lo asocia dentro de esta tablita toda guapa que obviamente vale la pena saberse muy bien. A ver, ¿cómo lo vamos viendo al flujo vaginal? Porque claro, seguramente aquí, pues sí, sigue acá, sigue su descripción correspondiente en sí. Bueno, entonces esto de aquí abajo es como un reprise de esta parte, su descripción respectiva, así que puedes ver uno u otro, entonces se van a ir complementando, aunque alguna te va a decir tal vez algo que la otra no te lo diga, entonces ahí tienes que tener cuidado. Bueno, un flujo vaginal anormal, picazón vaginal, dolor al orinar o durante el acto sexual. ¿Y eso se manifiesta con qué? Pues con flujo vaginal anormal. Ahora, ¿de dónde podría venir esto? Tiene dos fuentes principales, o podría venir ese flujo de la vagina o podría venir del cervix. A la exploración obviamente tendrás pues la parte diferencial, pero ya por sospecha, si el flujo vaginal viene de la región vaginal directa, podría sospechar ya de tricomoniasis, de candidiasis o una vaginosis bacteriana, siempre y teniendo en cuenta pues que estas no son unas ITS en sí. Del cervix ya podría ser una región más superior. El cervix se refiere al cuello del útero, ¿no? Es decir, más hacia arriba. Y aquí podrían estar este par de hermanitas que son inseparables, gonorrea y la señora clamidia. Flujo uretral. Se presenta pues un paciente con flujo que sale a través de la uretra, líquido, secreción a través de la uretra en sí, que puede presentar incluso con dolor al orinar o necesidad de orinar frecuentemente en sí. Esto es principalmente una manifestación de este par de amigas, la gonorrea y la clamidia en sí. Úlceras genitales, llamadas llagas en la región genital o úlceras respectivas en sí, lesiones en formas de cráter, como te lo define cualquier otra bibliografía, lesiones en forma de vesículas, ¿no? Y esto es característico de tres
Y sobre todo te voy a pedir que te acuerdes de este porque es la más popular, ¿no? Herpes genital, pero también por sífilis y por el mismo chancroide en sí. Dolor abdominal bajo en sí, o que se puede presentar durante el acto sexual. Es un dolor abdominal bajo, sobre todo que se manifiesta a la palpación profunda, sobre todo a nivel del señor hipocondrio. Y que claro, a veces con la presión de la palpación que se hace en el abdomen, se puede incluso producir un flujo vaginal que sobresale a la parte externa. O que la paciente o el paciente ya empieza a presentar fiebre. ¿Qué más? Esto es sugerente también de este par que obviamente si te estás dando cuenta, la gonorrea y la clamidia son bastante populares en causar estos tres tipos de síndromes respectivos en sí, pero no lo único, porque también causan el edema de escroto, es decir, la hinchazón o un dolor en la zona escrotal. Y esto también es causada por este par. Bubón, hinchazón o dolor en la región de la ingle. Ganglios linfáticos prácticamente hinchados, lo que son en sí. Se pueden complicar con abscesos o formar incluso ya ulceraciones. Y esto es causante también por la señora clamidia, pero también por el Haemophilus ducresi, el cual es el agente del chancroide. Verruga genital. Son lesiones dichas en coliflor, tumoraciones en genitales o en el ano, que pueden ser de mal olor, pueden presentar algún tipo de dolor o irritaciones en zonas afectadas y es causada por este virus, principalmente llamado del papiloma humano. Ahora, tú dices, es que parece que todo al final de cuentas es lo mismo. Pues sí, lastimosamente la sintomatología de muchos ITS se parecen en algunos casos y por eso vas a darte cuenta que más abajito el libro entre todas las palabras de relleno te va a encargar o se va a encargar de decirte algo que caracterice exactamente a cada una de las ITS. Y eso es lo que obviamente a ti te permite distinguir una de la otra. Al final de cuentas, tú podrías asumir esta tabla de la siguiente manera. A ver, ¿qué pasa si yo tengo en el consultorio una persona con flujo vaginal? Si tienes una mujer que acude por flujo vaginal, obviamente tus sospechas van a ir a esta parte, si eso viene exactamente desde la vagina o viene directamente del cervix. Si viene de la vagina, ya tienes tus agentes sospechosos. Si viene del cervix, ya sospechas de otros. Y lo mismo se aplica para cualquiera de estos otros. Mira, ¿qué pasa si tienes una persona que viene por verrugas genitales? En este caso, el límite es ya más estrecho, porque obviamente el principal causante de verrugas es el virus del papiloma humano, entonces se estrecha. Pero claro, frente a otras, como por ejemplo este resto, ya vas teniendo una pequeña lista en tu cabeza para decir, tal vez será este, tal vez será este agente, ya tal vez, o sea, ya empiezas a cerrar tu círculo de posibilidades y obviamente tu tratamiento ya lo vas más o menos tratando de dirigir. Esto de aquí abajo, obviamente, se dedica a conocer un simple vocabulario de los síndromes respectivos mencionados en la tablita. Así que ¿vale la pena saberse esto? Sí, porque claro, una pregunta de examen sería la siguiente. Se define el flujo vaginal como una solución de continuidad en la superficie cutánea o de una membrana y bla, bla, ¿no? ¿Verdadero o falso? O sea, haciéndote confundir sus conceptos básicos. Entonces, apréndelos a distinguir directamente. Flujo vaginal. Se refiere a una salida anormal de material mucoso o purulento por el orificio vaginal respectivamente. La usuaria se queja de flujo anormal. ¿Qué pasa con el uretral? Igual, descarga o salida de material mucoso o purulento, pero ya por otro lado, por el orificio uretral externo. El usuario o usuaria, porque obviamente el uretral lo comparten ambos, refiere la salida de un flujo por esta sección y puede asociarse o no a dolor al momento de orinar. En caso de no observar secreción a simple vista, se tiene que masajear suavemente la uretra desde la parte ventral del pene, en este ejemplo, en dirección hacia el meato. Y claro, ahí se puede producir un flujo respectivamente. En la mujercita obviamente es más difícil, así que lo que normalmente se aconseja es el masaje pues abdominal respectivo en sí, pero a veces ni con eso se consigue. Úlcera genital, que es una úlcera, una herida, una solución de continuidad de la superficie de la piel o de una membrana mucosa. Él o la paciente refiere a una presencia de llagas, heridas, ampollas en los genitales. Dolor abdominal bajo, un lugar o un dolor ubicado en el hipogastrio o las fosas ilíacas, que son las partes más inferiores que tienen las 9 regiones anatómicas del abdomen, de tipo cólico, es decir, de tipo opresivo, que le duele, le retuerce, a veces quemante o incluso a veces punzante, de una evolución crónica.
La usuaria o el usuario refieren dolor en la región abdominal baja, ya de tiempo. Edema de escroto, una inflamación del epidídimo que podría causar ya la propia epididimitis, que se manifiesta por dolor o aumento del volumen testicular. Unilateral de inicio agudo y acompañado en ocasiones con eritema, es decir, con enrojecimiento. El usuario manifiesta hinchazón y o dolor en el escroto. Ahora, si bien aquí te mencionan a la epididimitis como una de las causas del edema de escroto, también hay otras causas respectivas en sí, pero bueno, simplemente por guiño en sí. Bubón inguinal, aumento del tamaño localizado de los ganglios linfáticos de la región inguinal, dolorosos y que pueden ser fluctuantes. El o los usuarios refieren una hinchazón y un dolor en esta región. Y verruga, lesiones elevadas de coloración carnosa de los genitales, que puede darse también en el ano o la piel de alrededor, cuyo agente es el virus del papiloma, y pueden aparecer como tumores con apariencia de coliflor alrededor del ano o los genitales. Si bien pueden llegar a causar incomodidad, no son dolorosos, aunque esto, pues como ya alguna vez ya me lo preguntaron allá en el instituto, aquí arriba pues en su tabla dice, no, dolorosos. Bueno, no nos cerremos porque obviamente esto no se podría hablar de algo absoluto, porque a ver, podrían haber verrugas que podrían llegarse a complicar y generar dolor en el paciente, por poder habría, como que otras prácticamente son inapercibibles por el paciente, entonces si no le duelen pues ni se a veces ni se da cuenta que existe este tipo de molestias, así que puede ser ambos. El olosuaria refiere la presencia de tumoraciones o de granos en la región anal o genital. Y ahí es donde se termina esta partecita introductoria como un punto de vocabulario. Claro, ahora sobre esto, simplemente hay que ir a revisar con sus señoras fotografías según la etiología específica y de cada una de las ITS, que es lo que ahora sigue a continuación. ¿Sale? Vamos a tratar de llegar hasta la sífilis. A ver, clamidia. Si hay una enfermedad que obviamente me la tengo que saber, es obviamente esta, porque es una de las popularmente preguntadas. A ver, antes se consideró la clamidia como una familia de virus. Sin embargo, dado que comparte varias características de las bacterias, porque tiene una pared, tiene un metabolismo celular, tiene DNA y tiene ARN al mismo tiempo, y tiene un ciclo particular, entonces obviamente es que estas cosas son bacterias. Y específicamente son cocos gram negativos termolábiles de 2 micrómetros de tamaño. Especies identificadas se encuentran este parcito, pero no son los únicos, Trachomatix y Pneumoniae. Se consideran parásitos estrictos del hombre y de transmisión interhumana, pero fíjate que la Citachi y la Pecorum también son patógenos, pero ya no en el hombre, primarios en aves y otros mamíferos. Y el hombre se infecta lastimosamente accidentalmente por contacto con animales infectados, una enfermedad zoonótica respectivamente. Pero recuerda estos dos porque obviamente son propios del hombre en sí. Entonces, obviamente hay que hablar de la Trachomatix. Produce infecciones oculares como el famoso tracoma. ¿Qué es el tracoma? Una inflamación difusa con conjuntivitis folicular que puede producir ceguera. O, claro, si es una embarazada, lo puede transmitir a su producto y generar conjuntivitis neonatal o una neumonía intersticial del lactante, si es que se va hasta los pulmones en sí. Produce infecciones genitales, un tipo llamado uretritis no gonocócica, es que también se le llama aquí a la clamidia, y linfogranuloma venéreo. También puede producir inflamación del cervix, enfermedad pélvica inflamatoria, abortos y esterilidad. Te vas a ir dando cuenta que muchas de las patologías genitales siempre o muchos de los casos terminan en este punto, una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, pues en las mujeres principalmente, porque tú sabes que anatómicamente pues la trompa uterina se abre directamente hacia la cavidad pélvica, no hay una barrera específica y sólida, entonces los o las bacterias o virus pueden ascender por el tracto femenino y llegar a infectar toda la cavidad pélvica y quién sabe hasta la parte abdominal, complicando para empezar el peritoneo, ¿no? Y desencadenando este tipo de inflamaciones bastante graves y gravísimas en muchas personas. Infección de transmisión sexual crónica muy común causada por Chlamydia trachomatis, la cual puede dañar los órganos reproductivos en la mujer. La tramilla es o se tiende a formar, o es que no está bien redactada esta por infección de transmisión sexual. Bueno, pues la clamidia, obviamente si es que no se la trata, tiende a cronificarse y en la cronificación obviamente acaba dañando los órganos reproductivos de la mujer.
El 75% de las mujeres y hasta el 50% de los hombres no presentan síntomas. Sin embargo, las complicaciones pueden ser muy serias como la infertilidad en sí. Y entonces esto podría ser una más o menos buena noticia respectivamente. Forma de transmisión, pues no nos vamos a pelear si estamos hablando de una ITS, pero recuerda que también puede ser a través del mecanismo del parto para los neonatos en sí. Población en riesgo, prácticamente cualquier persona que tenga una vida sexual activa y lastimosamente bebés de una madre infectada no tratada. La clínica, esto es lo que hay que tener cuidado. ¿Cómo es la clínica de una clamidia? Y esto es lo que te tienes que marcar. Es una secreción blanquecina amarillenta con un olor característico que, como dicen, te das cuenta a genitales, pene, vagina, uretra, antellano. Entonces, sobre todo el color es el que te voy a pedir que te acuerdes porque más abajo te van a ir diciendo otras cositas también. Bueno, paciente también podría tener estos por poder, sí, acompañados de polaquiuria, dolor abdominal bajo, dolor lumbar, náuseas, fiebre, dispareunia, metrorragia, uretritis, epididimis y hasta el propio tracoma, que obviamente esto sí es propio de la señora clamidia en sí, ¿no? Esa queratoconjuntivitis folicular con nueva vascularización en la córnea respectivamente, como te lo ponen en esta querida fotito respectivamente. Pero yo lo que más me podría tratar de tatuar es este tipo de secreción blanquecina amarillenta que caracteriza la infección por clamidia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A ver, yo pensé que esto ya de una vez se lo iban a cargar, pero ya parece que les ha dado flojera revisar toda esta tercera parte y le han dicho, vamos a subírselo tal y como está. A ver, hay muchos tipos de pruebas, no es que todo este arsenal le pidas al paciente en una lista, no, es según el alcance y obviamente la disponibilidad del laboratorio que lo contenga en sí. Por lo menos acá entre las más utilizadas, pues ¿dónde están? Podría pedirse una PCR, una inmunofluorescencia más que directa, pues esta, la señora ELISA. O también se podría pedir anticuerpos respectivos, anticlamidia, las IgG, la IgM respectiva, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta, ahora me tengo que memorizar todos estos tipos de pruebas. No, no tanto así, simplemente las más populares respectivas. Ahora, esta clamidia enzima, pues obviamente tal vez podría ser también como una pregunta de test porque es exclusiva de esta señora. Tratamiento. El tratamiento, bueno, el año pasado les dijeron que tratamientos así con medicamentos no deberían preguntarles porque obviamente son demasiados nombres que aprenderse y además no es que todos estos medicamentos al paciente se le da en uno. A ver, habría que quedarse con algunos a tener en cuenta, como por ejemplo las señoras tetraciclinas va muy bien y la eritromicina también. Pero es que claro, la eritromicina y la citromicina vienen de la misma familia de medicamentos, son macrólidos, pero bueno, esto obviamente llega a complicar. La doxiciclina pertenece a la familia de las tetraciclinas. Por eso no sé cómo no han ordenado esto de una vez por todas para decir que los macrólidos y las tetraciclinas son medicamentos de elección. Así que hay que tener cuidado. Ahora, ¿en qué podrían discernirse? Pues en esto, ¿no? En las formas de uso. La ocular, en la citromicina por su pomada que viene, o también podría utilizarse la eritromicina para la conjuntivitis también. Ahora, para la neumonía ya se cambia pues, el medicamento en forma de tabletas. Y por eso les digo, es más, yo creo que no les van a preguntar esto porque obviamente es confuso y no está bien dicho en esta partecita. Pero si lo preguntan, wow. A ver, hablaremos un poco más claro. Acitromicina para la fuerte ocular, pero también hay pomada para la infección genital. Y las tetraciclinas también van muy bien en la parte de las tabletas en sí. Bueno, no me voy a marcar las tetraciclinas, me marcaría la doxy porque obviamente es la más accesible de las tetraciclinas a conseguirse. Y luego te vas a la señora gonorrea. Esta otra señora también hay que tenerla en mente porque va casi en conjunto con la señora clamidia porque forman los mismos síndromes respectivos. La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por ¿quién? Por una bacteria llamada Neisseria gonorrea. Es un coco gram negativo termolábil de igual 2 micrómetros de diámetro que infecta la mucosa de la uretra, del cuello uterino, del recto, la garganta o la membrana que recubre la parte frontal del ojo. O sea que también da conjuntivitis al igual que la clamidia. La gonorrea es una enfermedad infecciosa muy frecuente. Formas de transmisión, estamos viendo ITS, así que obviamente por cualquiera de estas vías respectivas. Población en riesgo, como cualquier ITS, cualquier persona que tenga una vida sexual activa y, lastimosamente, igual que en la clamidia, bebés con madres infectadas y no tratadas. Tras un episodio de coito vaginal sin condón, la probabilidad, ojo, de transmisión de una infección en una mujer afectada a un hombre es del 20%. La probabilidad de contagio de un hombre infectado a una mujer y de un hombre a otro puede ser mayor.
Si una mujer embarazada está infectada, la bacteria puede propagarse durante el parto a los ojitos del feto, provocando su conjuntivitis respectiva, al igual que la señora clamidia. Clínica. Por lo general, la gonorrea es sintomática, solo en los lugares donde comienza la infección respectiva. En ocasiones, la infección se puede propagar al torrente sanguíneo y a otras partes del cuerpo humano, especialmente a la piel, a las articulaciones o a ambos. Algunos hombres presentan síntomas mínimos. Los síntomas comienzan aproximadamente de 2 a 14 días después del contagio, que es su periodo de incubación respectivo. A esta molestia le sigue, al cabo de unas pocas horas, dolor al orinar que puede ser leve o intenso. Y esto es lo que te tienes que acordar tú. Secreción de pus por el pene y una frecuencia de orinar urgentemente. Ten en cuenta porque la otra tenía una secreción blanco-amarillenta, en cambio esta es la parte pus verdosa, es lo que va sobresaliendo a través de los genitales. Las bacterias a veces se extienden hasta el epidídimo, lo que provoca pues que el escroto también se hinche y resulte doloroso la palpación. Algunas mujeres infectadas no tienen ningún síntoma o si los hay son leves. Por lo tanto, la gonorrea se detecta solo durante las revisiones periódicas o bien cuando se diagnostica en la pareja. De modo característico, los síntomas no aparecen hasta un mínimo de 10 días después de haber contraído la señora infección, que más o menos está pues dentro de este periodo de aquí arribita que ya lo habíamos marcado del periodo de incubación respectivo. Algunas mujeres solo sienten cierta molestia en la zona genital y producen una secreción, mira, nuevamente te lo dicen, purulenta de la vagina. Sin embargo, otras mujeres tienen síntomas más graves, como la necesidad imperiosa de orinar y dolor durante la micción. Estos síntomas se desarrollan cuando también se infecta la uretra, pero recuerda, esto no es fidedigno de no es solo de la gonorrea, también te pueden dar las otras ITS, como por ejemplo la misma clamidia. Por eso no lo estamos marcando. La bacteria se suele propagar desde el aparato genital a los conductos que conectan los ovarios con el útero, o sea, las trompas. Esta infección se conoce con el nombre de salpingitis y produce un fuerte dolor en la parte inferior del abdomen, especialmente durante el acto sexual. En algunas mujeres, la infección se propaga al revestimiento de la cavidad abdominal, causando peritonitis o enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ves? Es lo mismo que con la clamidia, que puede provocar dolor intenso en la parte inferior del abdomen. Las mujeres que han padecido enfermedad inflamatoria pélvica, lastimosamente, tienen un riesgo mayor de infertilidad o de embarazos ectópicos, que claro, pueden provocar una hemorragia interna grave. Este es el problema de la llamada EPI. La enfermedad pélvica inflamatoria es una consecuencia de, sobre todo, bueno, ITS no tratadas. Puede ser clamidia, puede ser gonorrea, puede ser sífilis, cualquiera que se haya complicado, haya ascendido a través del tracto genital femenino, que es obviamente el que tiene mucho más riesgo y es el que está abierto a la cavidad peritoneal, obviamente pues se infecta más frecuentemente. Y claro, este es el riesgo. Una persona con EPI no es una persona que va a estar toda tranquila. Esta persona obviamente necesita internación, necesita recibir medicamentos endovenosos y estar en control continuo. Y obviamente el peligro es que la alta tasa de infección a nivel pélvico genere una respuesta inflamatoria tan fuerte que genere lesiones y genere un mal funcionamiento, por ejemplo, de la trompa, haciendo que cada vez que se ovule, a veces se pierdan muchos ovocitos o no se los transporte a los ovocitos fecundados adecuadamente y estos se implanten donde no deberían, por eso dicen embarazos extrauterinos en sí. El sexo anal con una persona infectada puede dar lugar a una gonorrea rectal. Esta infección no suele causar síntomas, pero puede hacer que las deposiciones resulten dolorosas. Otros síntomas incluyen estreñimiento, prurito, sangrado y secreciones del recto. ¿Eso para quién? Para la gonorrea rectal. La zona que rodea el ano está enrojecida y las heces se cubren ¿de qué? Pues oye, la secreción es mucosa y de pus. Al examinar el recto se puede distinguir moco y pus en la pared. El sexo oral con una persona infectada produce gonorrea de la garganta, o sea, una faringitis gonocócica. Por lo general, estas infecciones no provocan síntomas, si bien se podría notar la garganta adolorida. Si los fluidos infectados entran en contacto con los ojos, sobre todo del recién nacido, aparece lo que es la conjuntivitis gonocócica, que causa hinchazón de los párpados y una secreción igual, mira, purulenta, es que esa es su palabra clave de la gonorrea, lo purulento.
mientras que en los adultos lo habitual es que infecte un solo ojo. En los recién nacidos suele afectar a ambos. Si no se trata, es una causa también, como el tracoma de la clamidia, de ceguera. La artritis séptica gonocócica es una forma de infección gonocócica diseminada que causa artritis dolorosa. Por lo general, afecta una o dos de las grandes articulaciones, como rodillas, sobre todo esta, tobillos, las muñecas y los codos respectivamente. Pero claro, esto obviamente es por la parte crónica, cuando no se trata adecuadamente o el paciente directamente nunca va a tratamiento y deja pasar demasiados meses su infección correspondientemente. Diagnóstico. El diagnóstico, para empezar, es clínico. Muy contrario a la parte de la clamidia, que si bien se apoya de la parte clínica, para la confirmación siempre se pide un laboratorio respectivo, como es lo que hemos marcado ahí arribita. Pero en el caso de la señora gonorrea, el diagnóstico inicial ya es clínico por esa secreción única de material purulento. Luego se puede pedir otros laboratorios extra para realmente tener la certificación laboratorial, pues sí, pero eso a veces incurre pues en un gasto extra al paciente que no lleva al cabo. El estudio de una muestra uretral se puede tomar con un hisopo y llevarlo a la bacterioscopía con una tinción de Gram de un alto valor diagnóstico. Con ello ya se identifica el coco Gram negativo y obviamente pues ya está positiva esa prueba. El cultivo a partir de las secreciones genitales también se puede hacer y se pueden hacer reacciones serológicas como la coaglutinación, la fluorescencia y algunas variantes de tipo ELISA. Se pueden realizar pruebas de alta sensibilidad para detectar ADN incluso de los gonococos y de las clamidias, pero claro, todas estas pruebas no se las hacen comúnmente en sí. Incluso se pueden pedir pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o el NAT, y se utilizan técnicas que aumentan la cantidad de material genético de la bacteria. El tratamiento, igual, te bombardean con un montón de medicamentos respectivos y yo me quedaría que obviamente, ojo, la mayoría de las ITS a veces y en su mayoría requieren el seguimiento a las parejas sexuales porque hay un alto riesgo de haber contagiado a la pareja respectivamente. Si hay un antibiótico que yo me tengo que quedar con la señora gonorrea, es obviamente a esta señora respectivamente, la ceftriaxona. Y nos vamos con esta señora última, la sífilis. A ver, la sífilis o el LUES es una enfermedad infectocontagiosa de características crónicas, producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días, con un promedio de 21 y clínicamente tiene 3 periodos. Ten cuidado porque obviamente acá se puede venir una pregunta sobre la confusión de los periodos respectivos. ¿Qué sucede en cada uno de estos eventos? A ver, sífilis primaria se muestra como si fuera una úlcera llamado el chancro. Es indolora de color... ¿Por qué estoy haciendo esto de color azul? Que esto es lo que te tienes que acordar en la sífilis primaria, es la úlcera, es el chancro sifílico, es indolora de un color ajamonadito brillante, como si estaría barnizado, de bordes elevados como cortados a pico, únicos y de localización obviamente genital, y puede ser múltiple o incluso llegar a territorios externos. Bueno, dice genital o extragenitales en sí. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y obviamente pues habría que ir a buscar porque creo que esto no tiene una señora fotografía del señor chancro. Así que, a ver, el señor chancro sifilítico. ¡Tarán! A ver que cargue la imagen, pero creo que no va a cargar muy bien, está toda distorsionada. Pero claro, tú ves esa lesión ajamonada de bordes brillantes, inflamada en la región genital. Toda una lesión bastante amplia respectiva. Y a ver si podemos ver alguna otra. Mira, ¿ves? Chancro extragenital en paciente homosexual. Ahí está esa lesión. ¿Sale? Entonces eso con esta partecita y después volvemos. Segundo periodo, sífilis secundaria. Esta es una patada porque está subcompuesta por 4 síndromes. Y tienes que acordarte bien a cada uno de ellos. El primer síndrome se le llama cutáneo y está caracterizado por máculas y pápulas. A ver, las máculas son de características rojizas, eritematosas en la piel y el tronco, pero también en la piel del tronco y las extremidades.
redondeadas de pocos milímetros a centímetros de diámetro. Es lo que se le llama la roceola sifilítica. Pápulas, situadas en troncos y extremidades, del color de la piel o eritematosas, de pocos milímetros de diámetro, que a veces se acompañan con una fina descamación en su superficie o como un halo fino rodeado rodeando a la pápula. En ocasiones se localizan solamente en palmas y plantas, constituyendo la forma palmoplantar. Es privativa de la raja negra y una forma con pápulas hiperpigmentadas, de crecimiento excéntrico y con depresión central e hiperpigmentación, lo que se le llama la sífilis elegante, pero recuerda, esa es propia de la raza negra. A ver que hacemos una pequeña pausa y vamos a buscar pues ese síndrome cutáneo de la sífilis. A ver si sale así como síndrome cutáneo o pues se nos hace un blue. Mira, aquí está la lesión palmoplantar. Si se pueden ver, las señoras máculas son pequeñas, pues como decimos así, ronchitas que vienen saliendo pues en la piel respectivamente de características eritematosas, de unos pocos milímetros a unos pocos centímetros de expresión, pero que claro, no simplemente y únicamente salen en las palmas y plantas, muchas veces se ven a lo largo del señor torso respectivamente en una persona. Claro que esto también se tendrían que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones, pero mira, que dice hepatitis por sífilis secundaria. Y bueno, nos olvidamos de la sífilis, pero vemos las lesiones en el tronco del querido paciente diseminadas por toda la región. Ahora, esa forma elegante, no sé si nos va a salir. Forma palmoplantar, pero es que esta no es la elegante pura. Híjole, hay que buscar en los atlas de dermatología. Plam, ¿qué tal? Elegance. Bueno, es que es una fotografía de dermatología y claro, aquí se ven estas lesiones que incluso son de características descamativas en la piel y erosivas, caracterizadas de las personas de raza en sí. Bueno, seguiremos. Síndrome mucoso. Lesiones opalinas, erosivas y hipertróficas que se pueden dar. Las opalinas se caracterizan por ser manchitas blanco-nacaradas definidas. Las erosivas son exudaciones mucosas que recuerdan las aftas virales o de otras causas. Ten cuidado en esa parte, pero las sifilíticas son asintomáticas. Hipertróficas o condilomas planos también constituyen las pápulas de las mucosas en forma de pápulos o vegetaciones de color de la mucosa o eritemato grisáceas. Ojo que esta solo sale, como dice acá, en las mucosas respectivas. Luego está de los anejos, dado por, ojo, pérdida de pelo, alopecias en zonas temporales o parietales, de bordes más o menos definidos, y la falta del pelo es, como le dicen en claros, no total, llamada, y esta ha sido la pregunta, corte del aprendiz del barbero. También puede presentarse como una alopecia difusa de cejas y pestañas o de cualquier parte del cuerpo. Este hemos tratado de buscar una vez tantas y no hemos encontrado una foto de un corte de aprendiz de barbero. Y había en un tipo de caricatura, porque al final de cuentas, claro, cuando se está aprendiendo a hacer el corte, es como si se hubieran equivocado al cortar el pelo y generan pues una pérdida marcada de una zona del pelo, principalmente en la región temporal o parietal de la cabeza del paciente. Entonces es como si, como te lo dicen, pues como si el peluquero se hubiera equivocado y te hubiera hecho un corte de pelo y hubiera dejado una zona pues prácticamente sin cabello frente a una zona pues rodeada respectivamente en sí. Síndrome general dado por malestar general, fiebre, faringitis, cefalea, faringoamigdalitis y dolores en diferentes articulaciones. Bueno, tercer periodo. Ten cuidado con una cosa, porque el tercer periodo ya ha sido también preguntado, la llamada sífilis terciaria. Se caracteriza por nódulos y gomas en la piel, en huesos y vísceras. Se dice que estas son lesiones profundas, destructivas localmente en sí, dejando marcadas cicatrices. Puede presentar manifestaciones también cardiovasculares, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso central, lo que le dicen la famosa neurosífilis respectiva en sí. ¿Sale? Entonces, si una persona tuviera que hacer una pequeña pausa en esto de lo que son el tipo de síndrome sifilítico secundario,
tendría que tener mucho cuidado porque hay 4 variantes que a veces no se dan de una forma pura, a veces se dan en una forma combinada, es decir, un paciente puede tener el síndrome cutáneo de las mucosas y los anegnos, por eso como lo dicen acá, se manifiestan en forma del síndrome general en una persona, o a veces sí puede ser un poco más restringida y presentar solo lesiones externas en la piel o a veces solo mucosas, pero a veces es más anecdótico esa parte. La terciaria obviamente ya te habla de el sistema nervioso central cardiovascular, lesiones más profundas. Y la primaria, solamente tú dices que es el chancro sifilítico respectivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en base siempre a 3 apoyos rápidos: la clínica, el ambiente epidemiológico y las pruebas de confirmación de laboratorio. Claro, por eso se considera una triada de diagnóstico: el aspecto clínico, la epidemiología y el laboratorio, que siempre acompañan exclusivamente para la señora sífilis, porque si tú te acuerdas, la gonorrea es principalmente clínico y la señora clamidia es clínico más laboratorial. La epidemiológica, bueno, puede pisar, sí, pero en esta es donde más se apoya. La infección puede confirmarse con las reacciones serológicas para la sífilis durante la fase de latencia. Se considera, ojo, como sífilis latente temprana a aquella que se adquirió dentro del año previo a la reacción. Todos los demás casos ya se consideran como sífilis tardía o de duración no conocida en sí, o sea que el límite es el año respectivo, ¿vale? Aquí te ponen algunas fotos respectivas de lesiones de las lesiones primarias, secundarias o terciarias, que más o menos tratan de describir esas lesiones descritas en la parte de la literatura. Pero bueno, pues eso es algo de observar incluso con un poquito más de calma. Pero ya te digo, a veces no hay que hacer un esfuerzo de memorizarte todo esto a la descripción, porque saben, chicas, chicos, esto es más un comentario dermatológico y esto recién se lo ve en 5º año en dermatología directa. Por eso tampoco nos preocupamos mucho de el detalle respectivo. La infección del producto en útero ocurre cuando la madre presenta pues un alto nivel de espiroquetas. Recuerda que la sífilis, el treponema es una espiroqueta, no en su forma, es una bacteria en forma espiral, recurrente, periódica, y el feto es afectado dependiendo de la fase del embarazo. El recién nacido presenta sífilis florida, mucocutánea y visceral para mala suerte. Puesto que la sífilis es una enfermedad tratable, se puede afirmar que la del tipo congénito es producto de lastimosamente la falta del control prenatal durante el embarazo. El diagnóstico presuntivo se lo realiza mediante las pruebas serológicas. Y de estas pruebas hay 2, las treponémicas y las no treponémicas. ¿Vale la pena aprenderse estas pruebas? Sí, porque de las pruebas escasas de ITS directas, estas han sido bastantes preguntadas. Nosotros nos acordamos que las no treponémicas son las de las abreviaciones, la BDRL y la RPR. En cambio, las señoras treponémicas, llamadas así porque detectan anticuerpos fluorescentes y hacen el FT-APS, o la microaglutinación con anticuerpos para hallar al señor directo Treponema pallidum, es el MHATP. Pero claro, a ver, esto, como te lo dicen acá, las treponémicas se dedican a identificar directamente anticuerpos. El tratamiento, muy simple y sencillo, y es el que más lo han preguntado también, es basado en el uso directo de la penicilina. Ojo, en cualquier estado de la enfermedad respectivo. La doxiciclina está ahí como un apoyo, pero te vas a dar cuenta que en la mayoría es aconsejable usar en cualquiera de las formas primaria, secundaria o terciaria la penicilina directa en sí. Bueno, y como les dije, pues hasta ahí esta primera parte de las ITS que va a quedar en sí. ¿Sale? Como recomendación, una persona tiene que volver a repasar simplemente la parte clínica directa. Ahora, ¿qué pasa con la sífilis? Que obviamente se puede desglosar en las partes de las lesiones dermatológicas. No, solamente recuerda las fases puntuales y sobre todo distingue de la sífilis la primaria y la terciaria porque obviamente son más dirigidas. La secundaria tiene un amplio abanico de síntomas y de signos en sí. Con respecto a la señora clamidia y a la señora gonorrea, principalmente la secreción, porque los otros problemas se pueden dar en ambas respectivas, y sus queridos medicamentos que hemos marcado respectivamente. Esa tablita de los señores síndromes, acuérdate principalmente esta partecita, ¿no? La primera columna y la última, porque obviamente es el motivo de consulta por el que viene el paciente, y la última es obviamente la sospecha directa que a ti te hace dar la alerta de ver cómo ya podrías ir dirigiendo tu tratamiento correspondiente en sí.